Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a la geografía del Yiddish. Ya saben que recorremos el mundo de Europa Oriental, donde se hablaba el Yiddish, el mundo Ashkenazi, de la mano de Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Bueno, hoy nos vamos a una zona de lo que hoy en día es el país Moldavia. Me imagino que Sí, entonces era parte de lo que los judíos llamaban Besarabia, ¿no? exactamente, exactamente. Nos vamos a Soroka, o como se lo llama en Yiddish, Soroke. Es un pueblo y un puerto sobre el río Dniester que actualmente está en la República de Moldavia. La primera referencia que encontramos a esta localidad data del año 1499 y la presencia judía allí fue muy temprana, constituyéndose en una de las comunidades más antiguas de Besarabia, citada ya en documentos de 1653. Sin embargo, antes de la existencia de estos documentos, se han encontrado enterramientos judíos más antiguos del siglo XVI. Por otra parte, las anotaciones en el Pincas de la comunidad, es decir, de los cuadernos donde las comunidades judías registraban los acontecimientos que tenían lugar en sus pueblos y en sus sinagogas y en sus instituciones, son de 1770, o sea, ya del siglo XVIII. De hecho, la sinagoga principal que tuvo Soroke se construyó en 1775. Un censo de aquella época indica que por entonces vivían en la localidad 12 familias judías. Muchos de los judíos de Soroke se ganaban la vida con la agricultura, principalmente cultivando tabaco, uvas y otros frutales. Moldavia es uno de las zonas de entre los países del este más fértiles, digamos, con mejores condiciones climáticas para los cultivos. Y más tarde, en 1900, la Jewish Colonization Association fundó una escuela granja para capacitación de los nativos. La granja estaba situada muy cerca del núcleo urbano de Soroka. A finales del siglo XIX se desarrolló allí el primer programa de educación laica en una escuela gubernamental judía. Debido a que desde 1812 Soroke pasó a pertenecer al Imperio Ruso, cuando el zar Alejandro II llegó al poder, inició una política de persecución a los judíos, sobre todo con las leyes de mayo de 1882. Estas leyes los privaban de establecerse en las zonas rurales, desmantelando de así los shtetler, los pequeños pueblecitos donde vivían tantos judíos, y limitaban su acceso a la educación, al igual que sus derechos legales, y todo esto sumado a las dificultades económicas generó el inicio de la emigración de los pueblos de la zona, sobre todo a Argentina y a Estados Unidos, y este proceso de migración continuó a lo largo de los años siguientes. Sin embargo, la vida judía de la ciudad siguió siendo muy activa, en esa época ya con 17 sinagogas y otras instituciones comunitarias dedicadas a actividades sociales y culturales. A finales del siglo XIX, los judíos constituían el 57% de la población local y en 1919 se inauguró en Soroke una de las escuelas Tarbut. Pero debido a la constante migración que ya hemos mencionado, en 1930 había en Soroke bastantes menos judíos, unos 5.500, representando el 36% de la población total. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial funcionaban en este shtetl todo tipo de instituciones judías, escuela primaria y secundaria hebreas,
un hospital que había sido fundado en 1865 y un asilo de ancianos, entre otras. Cuando las fuerzas alemanas y rumanas entraron en Soroque en julio de 1941, comenzaron, como en todas partes sucedió, una sistemática aniquilación de judíos. Se instaló un campo de concentración en la cercana localidad de Bertugeni, donde fueron confinados 26.000 de ellos procedentes de varios pueblos y localidades del entorno. De entre ellos, los que sobrevivieron a diversas matanzas perpetradas por estas fuerzas invasoras, fueron deportados en una larga marcha hacia campos de Transnistria, y muchos fueron asesinados por balas o murieron de hambre o agotamiento durante el camino. Muy pocos de estos judíos sobrevivieron a la guerra. Se estima que después, que al acabar la misma, volvieron a vivir en Soroque unos 1.000 judíos. La única sinagoga que había quedado en pie ofreció servicios religiosos hasta el año 1961, cuando las autoridades soviéticas la clausuraron. Sin embargo, curiosamente, se mantuvo en funcionamiento durante 5 años más un establecimiento que elaboraba pan ácimo, matzot, pero fue cerrado en 1966 y los panaderos que trabajaban allí fueron encarcelados. En cambio, se siguió permitiendo el uso del cementerio para enterramientos de judíos y el sacrificio de aves según las leyes de la Kashrut hasta el año 1970. La cultura judía en Soroque revivió en 1989 y en 1991 la Sociedad de Cultura Judía de Soroque comenzó a publicar una página en el periódico local. Hace unos 10 años había 200 judíos en la ciudad y estaban activas en ella algunas ramas de la Asociación de Comunidades Judías de la República de Moldania, así como del Comité Americano de Distribución, el Joint. O sea que esta es la historia relativamente prolongada de los judíos en Soroque y su fin, o la merma de la población judía de la localidad. Uh-huh. Entre las personas destacadas nacidas en Soroque podemos citar a los educadores y escritores Noah Rosenblum y Kadish Isaac Abramovich Ginsburg, que desarrollaron el primer programa de educación laica que hemos mencionado a finales del siglo XIX. También el escritor Shlomo Hillels, que aunque había nacido en Bar, en Podolia, fue trasladado con su familia a la ciudad cuando tenía 6 años y fue allí donde recibió una educación judía tradicional y más tarde fue instructor y colaborador con la Escuela Tarbut del pueblo, de la que también hemos hablado. En su novela Akramim, Los viñedos, que escribió en 1930, pinta un colorido retrato de la vida judía del pueblo y en otras obras refleja temas tales como los pogromos en Besarabia o las vicisitudes que sufrieron los judíos de allí durante la Primera Guerra Mundial. Asimismo, describió el crecimiento del pionerismo sionista que se intensificó a raíz de la Declaración Balfour. Él mismo emigró a Palestina en 1925, luego viajó a Estados Unidos por una visita familiar y se quedó a vivir allí entre 1939 y 1945, es decir, los años correspondientes a la Segunda Guerra Mundial. Durante esa época publicó artículos y traducciones del hebreo al yiddish, colaborando con publicaciones como Der Tag, El Día, Die Zukunft, El Futuro, los Yiddish Folk, El Pueblo Judío, y el prestigioso Vorwärts, entre otros. En 1946 regresó a Tel Aviv
y su obra completa fue publicada en 6 volúmenes entre 1950 y 1953. En el mundo de las letras continuamos con el poeta Zelig Berdichever, que por su apellido podríamos pensar que era de Berdichev, sin embargo era de Soroque, y relató la vida cotidiana de la ciudad también, que evocó en sus composiciones, a muchas de las cuales se les puso música y aún cantan algunos artistas con repertorio en lengua yiddish. Por su parte, Arkady Gendler, recientemente fallecido, cantor y poeta, inmortalizó a este pueblecito en su canción Mein Shtetl Soroke, mi pueblecito Soroka. Y a continuación leemos una de las estrofas de la misma, traducida del yiddish. Allí donde fluye el viejo Dniester entre valles y montañas, sigue estando mi ensoñada Soroke con la misma firmeza de antaño. Y bien, ya ves que ha sido Soroke muy prolífica en gentes de letras. Pues estas han sido las letras de Soroke y esperemos ahora que dentro de 2 semanas sigas hablándonos, leyéndonos las letras de otros pueblos de la geografía del Yiddish. Hasta entonces, muchas gracias, Barda Fishbein. Hasta entonces, Jorge.